Celebramos hoy la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. La historia de una vida preciosa, porque le pasó algo maravilloso y algo que yo creo que nos ha pasado a mucha gente. Algunos para muy mal y a otros para la vida más maravillosa. ¿A qué me refiero? Pues San Mateo es un hombre cuya vida cambió porque otro pasó a su vera, pasó a su lado y le dijo una sola palabra. Hay personas que nos han hecho un bien indescriptible con una sola palabra. Hay personas que nos han hecho un mal horroroso con una sola palabra. Con una sola palabra, una persona ha podido enamorarse. Con una sola palabra, una persona se puede llenar de odio. Mirad, qué maravilla es la historia de la vida de un hombre que era un desastre, una persona odiada por su pueblo, era un traidor, se dedicaba a cobrar impuestos a la gente de su raza, a su gente, en favor del Imperio Romano. Y en esa transacción, él se lucraba, él ganaba dinero recogiendo impuestos para un imperio invasor y explotador de su propio pueblo, los romanos que habían invadido Tierra Santa, la tierra de Jesús. En aquel tiempo, Mateo 9:9, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Mirad, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba reclutando a los 12 apóstoles, podía haberse ido al templo, podía haber pedido recomendaciones al sumo sacerdote, podía haber ido a las sinagogas, podía haber ido a los lugares donde se enseñaba la Torá, podía haber ido donde estaba la crème de la gente religiosa y pía de su tiempo. Pues no, los fue reclutando de los lugares más inverosímiles, entre pescadores y cobradores de impuestos. Pues desde luego el pedigrí que traían estos hombres para ser los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén y las piedras fundamentales de la Iglesia de Jesucristo no podían ser menos recomendables. Jesucristo reclutó entre publicanos y pecadores. Pasa al lado de un hombre y le dice una sola palabra, y esa sola palabra le cambió para siempre la vida. Pero es una palabra que encerraba en sí la gracia necesaria para transformar toda una vida. Le dijo simplemente: «Sígueme». Y mirad, hoy este evangelio se vuelve a proclamar. Es decir, en la palabra viva de Jesús, Jesús vuelve a pasar frente al mostrador de la historia de mi propia vida. Es Cristo que pasa frente a mí. Es Cristo cuyo camino se cruza con el mío, que se hace el encontradizo como hizo con los discípulos de Maús. ¿Mateo estaba esperando a Jesús? No. ¿Jesús pasó por ahí por casualidad? No. Jesús pasó por ahí porque se quería encontrar con Mateo. Y Jesús pasa por donde estés tú hoy mismo porque se quiere encontrar contigo y conmigo. ¿Conmigo? ¿Contigo? Claro. ¿Y para qué? Pues para decirte la misma palabra que le dijo a este hombre. Porque Jesús sigue pasando por la vida de los hombres y sigue diciendo: ven. Sigue diciendo: sígueme. Sigue diciendo: ven y verás. Y se fueron con él. Y lo primero que hace Jesús, fijaros qué bonito, es entrar en casa de Mateo y sentarse a la mesa y comer con ellos.
compartir una mesa de fraternidad con gente de mala reputación. Los que sois padres y madres de familia, a ver, sed sinceros, ¿nunca le habéis dicho a un hijo, no me gusta que te juntes con ese? Oye, a mí no me gusta que te hagas amigo de ese. Esa chica a mí me parece que no es nada recomendable. Mira, no te quiero ver con ese. ¿Cuántas veces los padres lo habéis dicho? Yo creo que tenemos muchísimo que aprender del Evangelio. ¿Lo llama a qué? Lo llama a ser discípulo. Y fijaros que sabiamente la Iglesia nos presenta en la primera lectura el capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde hace una descripción de sí mismo como discípulo que ya podíamos aprender todos de este gran apóstol. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Qué hace Jesús con Mateo? Le convoca, le llama la vocación. Pero es que vocación tenemos todos desde el día de nuestro bautismo. Todo bautizado es un convocado, un llamado por su nombre. Para que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. ¿Cómo tiene que ser un discípulo? ¿Qué significa andar como pide la vocación a la que hemos sido convocados? Dice el apóstol, sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Mirad, vuelve a hablar el apóstol de la vocación, porque formamos parte de un solo cuerpo que es la Iglesia, porque a todos nos mueve el mismo espíritu, porque todos tenemos la misma esperanza de la vida eterna, la que tiene un sacerdote para sus gentes, la que tienen unos padres para sus hijos, la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. ¿Qué gracia tienes tú? ¿Qué gracia se me ha dado a mí? A ti y a mí se nos ha dado la gracia según la medida del don, es decir, de la vocación que Dios te ha dado. Yo veo la vida de otros y me parece que son mártires, me parece que son vidas tremendas, imposibles, pero luego les ves vivir y parece una vida muy normalita y les ves tan contentos. ¿Pero usted cómo puede vivir así? A mí me dijo un sacerdote muy amigo mío que vino a visitarme a Gode y que estuvo 4 días en Gode, ahí en las arenas del desierto junto a Somalia, donde estuve 12 años, me dice, yo no sé cómo tú puedes vivir aquí, yo aquí no podría vivir ni 4 días. Un maravilloso sacerdote. Sencillamente no había recibido la gracia según la medida del don de Cristo que se me había dado a mí. Pero yo sé la vida que lleva este sacerdote, y es un sacerdote admirable, y yo no sería capaz de hacer o de vivir la vida que lleva él, que es admirable, porque es un magnífico sacerdote, además de ser íntimo amigo mío, sacerdote de la diócesis de Toledo, muy amigo mío. Ahora, ni él ha recibido mi vocación de misionero, ni yo he recibido la vocación de párroco que tiene él con todos los líos que se trae entre manos. Pues admirable. Yo veo la vida que lleva él, dice, madre mía, a mí me toca lo que está haciendo este hombre y yo no duro ni 10 días. Pues como me dijo él, yo aquí no duro ni 4 días. Pues a mí me dan lo que hace él y yo no duro 4 días. Yo veo la vida de muchos casados que viven muy alegremente, muy serenamente, y me doy cuenta cómo es sus vidas. Y vamos, yo es que me hago la ariquiri. Y digo, pero ¿cómo pueden vivir estos casados? ¡Qué horror de vida! Pues son felices, están encantados, viven una vida de verdadera santidad. Oye, chico, admirable. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? Cada uno ha recibido, a cada uno de nosotros, son palabras del apóstol San Pablo a los Efesios, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y mirad qué bonito como lo dice. Y él ha constituido unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos. Es decir, cada uno con el don que ha recibido está al servicio del cuerpo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Eso lo tenemos todos en común. Pero la vocación se nos ha dado a cada uno diferente en la Iglesia. ¿Para qué? Para que trabajemos todos en el perfeccionamiento de los santos. Aquí la palabra santos, San Pablo se refiere a los bautizados, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo, con el don que he recibido, me pongo al servicio de la Iglesia. Lo que Dios me ha dado no es mío, no es para mi vanagloria, no es para mi autobombo, es para que yo colabore en edificar la Iglesia. En una orquesta, cada uno está tocando un instrumento diferente y nadie puede decirle al otro, tú no haces falta. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Es decir, todos, con la gracia, con la vocación que hemos recibido, nos ponemos al servicio de los hombres nuestros hermanos. Pues mirad qué maravilla, Cristo que vuelve a pasar a mi lado y me dice esa sola palabra, que se me tiene que clavar como un dardo en el corazón. Sígueme, sígueme, sígueme. Te pones de rodillas, entras a rezar en una iglesia, vas por la calle rezando el rosario, haces una visita al Santísimo. ¿Qué te ha dicho Jesús? Mira, no lo dudes. Toda la vida Jesús solo te dirá una sola palabra. Sígueme, sígueme, sígueme. Con el don que has recibido, sigue a Jesús. Con el don que has recibido, ponte al servicio de todos los que siguen a Jesús. Ayuda con lo que has recibido a que los demás puedan seguir a Jesús, como otros con el don que han recibido ellos te están ayudando. Es que tú no hubieras llegado a donde tú estás si no fuera gracias a tu marido, o no fuera gracias a tu mujer, o no fuera gracias a tus padres, o a tus compañeros de trabajo, o a tus hermanos de la parroquia, o a tus hermanos sacerdotes, o a tu obispo. Yo, ¿dónde estaría, Dios mío, si no se hubiera cruzado por mi vida tanta gente maravillosa, extraordinaria, inmerecida, que me han ayudado a responder a ese sígueme cada día de mi vida? Ayudamos, nos ayudan, una sola palabra: sígueme.